Guatemala se han llevado a cabo operaciones, capturas y rescates de alto impacto, y como resultado han dejado la detención de los criminales más buscados, así como la desarticulación de bandas del crimen organizado. Estas operaciones las han realizado tanto como por la Policía Nacional Civil así como por el Ejército guatemalteco, pues hoy conoceremos alguna de estas operaciones y capturas que se han realizado en nuestro país. Durante la Guerra Civil Guatemalteca, la guerrilla o como se les conocía Ejército Guerrillero de los Pobres EGP, empezaron a ganar terreno en el territorio guatemalteco, pero especialmente tenían un gran control en el departamento de Chimaltenango. Los altos mandos del ejército decidieron entrar en acción y empezar a recuperar las zonas donde operaba la guerrilla. En el año de 1981, en los meses de agosto y septiembre, se inicia la Operación Xibalba. Para dicha operación se seleccionaría a los hombres más selectos con los que contaba el ejército en aquel entonces. Los hombres seleccionados para esta operación serían los caíbiles. Para la Operación Xibalba, se envió una unidad de 15 caíbiles, arriesgando sus vidas, se vistieron como guerrilleros y se infiltraron exitosamente en el campamento de la guerrilla que operaba en Chimaltenango. Durante varias semanas la unidad pasó desapercibida en el campamento. Cuando menos se lo esperaban, los caíbiles entraron en acción y empezaron a abrir fuego en contra de la guerrilla y aniquilaron a 23 guerrilleros. Según con documentos que me proporcionaron, el enfrentamiento duró 8 horas, y la Operación Xibalba fue todo un éxito y es considerada como una de las mejores de contrainsurgencia en Centroamérica. Como dato curioso, en esta operación participó el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y él fue quien lideró dicha operación, y fue condecorado con la Cruz de Plata. Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, el narcotraficante más buscado, así como acumular una gran fortuna y el mayor traficante de droga en todo el mundo. Sin lugar a duda fue el hombre más buscado del mundo, pero la primera captura del Chapo fue en nuestro país, y esta operación fue dirigida por el expresidente Otto Pérez Molina. El Chapo Guzmán habría participado en una balacera en Guadalajara, México, el 24 de mayo de 1993, en la que pereció el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y trató de buscar refugio en San Marcos, Guatemala, donde contaba con apoyo para pasar inadvertido. Pero meses antes la inteligencia guatemalteca ya le seguía la pista y ya le preparaban una trampa al narcotraficante más buscado. El 10 de junio de 1993, tras una operación conjunta con el ejército y la policía de Hacienda, se inició un operativo el cual fue dirigido por el general en aquel entonces Otto Pérez Molina, donde sin darse cuenta el Chapo Guzmán y los guardaespaldas que lo acompañaban, elementos del ejército ya lo tenían rodeados y sin efectuar ni un solo disparo ya lo habían capturado, y con esto nuestro país hacía historia al capturar a uno de los narcotraficantes más poderosos, ya que en aquel entonces no se contaba con la tecnología actual. Se le tomaron fotos y por medio de un fax, se corroboró con las autoridades mexicanas para verificar si se trataba del Chapo. En un intento por negociar su libertad, Joaquín Guzmán Loera daría información sobre un cargamento de cocaína que estaba en uno de los puertos del Salvador. Esa información fue rápidamente compartida a las autoridades salvadoreñas y se logró incautar una gran cantidad de cocaína. Decidió regresar ese mismo día de la captura al Chapo a territorio mexicano. En un operativo de bajo nivel, se trasladó por carretera hacia la frontera para entregar al Chapo a las autoridades mexicanas. El 11 de junio de 1993, Prensa Libre publicó en sus secciones nacional e internacional la captura de Joaquín Guzmán Loera. La prensa internacional se hizo eco de la detención, al tomar en cuenta que se trataba de uno de los hombres más buscados por la justicia mexicana e internacional. El 23 de enero del año 2006, se daba la noticia que 8 caíbiles habían muerto en la República Democrática del Congo. Esta noticia llegó a todo el mundo y sería la mayor pérdida de caíbiles en batalla que enlutó a nuestro país.
Los militares eran parte de la misión de imposición de paz de las Naciones Unidas en ese país. Muchos medios y personas erróneamente confundieron y así como mintieron sobre la misión de la unidad, ya que decían que la misión de los caiviles era atrapar a un líder guerrillero, cosa que eso es una completa mentira. Pero ¿cuál era la misión que se tenía? La misión principal encomendada a los caiviles era liberar a una comunidad atrapada por la guerrilla. La misión de los caiviles inicia el viernes 13 de enero del 2006, donde un grupo de 80 caiviles salió de la base del contingente en Kinshasa hacia Parque Nacional Garamba. El objetivo era liberar a una comunidad ocupado por los guerrilleros del Ejército de Resistencia del Señor. Los elementos permanecieron durante 10 días en el lugar. Al momento de iniciar la operación fue todo un éxito. Se cumplió la misión de liberar a la población. A eso de las 5 de la tarde hora local en la República Democrática del Congo, los caiviles fueron emboscados por unos 200 guerrilleros. El enfrentamiento duró 4 horas. A pesar que el grupo de caiviles era menor a comparación de los guerrilleros, los soldados mostraron su nivel de combate al enfrentar a un enemigo mayoritario en hombres. Durante el enfrentamiento los caiviles dieron de baja a 50 guerrilleros y así como herir a varios, mientras que los soldados guatemaltecos caídos fueron el sargento primero Abelino Pop, sargento segundo Ramón Chiche, Edgar Morales Guzmán, Valeriano Ratzul, Mario Enrique Tecal, todos de San Luis y Poptún, Petén, el sargento primero Calixto Gómez Pérez, quien residía en Jalapa, y el cabo Teodoro Tilón Pau, en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. Los soldados son considerados como héroes, caídos en el cumplimiento del deber. El jueves 13 de junio del 2013, se iniciaría una matanza de 9 policías en Salcaja, Saltenango. Dicha masacre sería ejecutada por hombres liderados por el capo guatemalteco Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano. Ese día se celebraba una fiesta en Salcaja en donde las detonaciones, juegos pirotécnicos fue de todo el día, pero nadie se imaginaba que en horas de la noche iniciaría una masacre en contra de los policías. Esto se debió a que la masacre fue una venganza por un robo de droga al cartel que dirigía Guayo Cano. Horas después el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla daba a conocer que se iniciaba la Operación Dignidad, donde como principal objetivo era la desarticulación y la detención de todas las personas implicadas en la masacre de los agentes policiales. En esta operación participó lo mejor de las fuerzas especiales de la policía y las fuerzas especiales del ejército, así como se buscaba la detención del capo guatemalteco. La Operación Dignidad duró aproximadamente un mes, en donde se capturaron a todas las personas implicadas en el cobarde asesinato de los agentes policiales, así como la desarticulación de la banda de narcotraficantes del Cartel del Golfo que operaba en nuestro país. La mayoría de capturas, según el Ministerio de Gobernación, se realizado en regiones de Huehuetenango, donde tenía sus operaciones la estructura dedicada al narcotráfico, sicariato, tráfico de armas y de personas. Durante la Operación Dignidad también se decomisado 33 pistolas, 12 fusiles, entre ellos 9 de alto poder, así como una gran cantidad de dólares estadounidenses, quetzales guatemaltecos y pesos mexicanos. También se incautado 65 vehículos, 15 de ellos blindados, 67 gallos de pelea, 43 caballos pura sangre, fincas y casas que pertenecen a la estructura. Un grupo de las fuerzas especiales Caíbil así como de las fuerzas especiales de la policía buscaban al narcotraficante Guayo Cano. El capo, al ver que ya casi lo tenían las fuerzas de seguridad, huyó hacia México. El 4 de octubre de ese mismo año 2013, un operativo conjunto de las policías de México y Guatemala permitió la captura en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado mexicano de Chiapas, del narcotraficante Eduardo Villatoro Cano, y fue condenado a 372 años de prisión por la masacre de Salcaja. Jairo Orellana, alias Pelón, de 36 años, considerado aliado del cartel de narcotraficantes Los Zetas en Guatemala, fue capturado en la aldea Doña María, Gualán, Zacapa.
El aprehendido es considerado por las autoridades como el más importante y peligroso narcotraficante, y es requerido por Estados Unidos en extradición, por conspiración para el trasiego de drogas. El 15 de mayo del 2014, después de días de investigación por parte de investigadores de la policía, se logró dar con la ubicación de la casa del narcotraficante. A eso de las 4 de la tarde se iniciaría un operativo, donde participarían elementos de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil, así como elementos del Viceministerio Antinarcóticos, el Grupo Elite de las Fuerzas Especiales Caibil, el GEIR hoy conocidos como DEIR, y con fiscales del Ministerio Público. Al verse copados, los narcotraficantes empezaron a disparar contra los elementos. Después de varios minutos y de varios disparos, en el lugar fallecieron 3 personas, un agente del Grupo de Intervención y Fuerzas Especiales de la PNC, identificado como Miguel Ángel Santiago Carranza, quien murió minutos después de haber ingresado a un centro asistencial, así como 2 guardaespaldas del narcotraficante, quedaron fallecidos durante el enfrentamiento. Se lograría la captura de Jairo Orellana, y así como la captura de 8 personas más, y en un fuerte dispositivo de seguridad fueron trasladados vía aérea, en un helicóptero H-60 Black Hawk, al Comando Central de la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde arribarían a eso de las 8 de la noche, y de allí fue llevado a la Torre de Tribunales. Jairo Orellana escapó de un ataque armado en su contra el 22 de noviembre de 2012, cuando se encontraba en una clínica de cirugía plástica en la zona 15 de la ciudad. Durante ese ataque fallecieron 7 de sus guardaespaldas. Estaba trabajando desde hace muchos días para ubicarte, ¿oíste? Más o menos desde hace como 2 semanas. Sí. Ya que ya tenía. Tus papis están bien, tu mamá está bien, muy desesperados también por ti, pero todos están muy bien, ¿oíste? Así es, todos estamos bien, han estado en resguardo de nosotros. Así es, esta es la unidad antisecuestros. Estos son los jóvenes, que no parecen, pero tienen un gran corazón, una gran capacidad y el trabajo de 24 horas para devolver a las personas a la vida y a la libertad. El 22 de noviembre del año 2016, un menor de 10 años, fue secuestrado cuando viajaba en un vehículo junto a su madre, cuando fueron interceptados por los secuestradores en la colonia Jardines de la Asunción Zona 5, quienes bajo amenazas de muerte secuestraron al menor Alejandro José Jovel Linares. Los secuestradores exigían 2 millones de quetzales para liberar al menor. Los padres no dudarían de presentar el caso a la Policía Nacional Civil, donde se haría cargo el Comando Antisecuestros de la PNC. Durante 6 días los investigadores de la Policía Nacional Civil buscaron al pequeño y durante un operativo muy bien coordinado, localizaron al menor en una vivienda de la zona 4 de la ciudad capital, y sin accionar ni un solo disparo rescataron al menor, el cual seguidamente se reencontraría con sus padres. Durante el operativo se capturaron a los responsables del cobarde acto, siendo 2 hombres y una mujer, y se capturaría a una 4ª persona en la zona 5. Desde su creación el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil, todos los casos que se les han presentado en su mayoría han sido resueltos, rescatando a las personas y capturando a los implicados del secuestro. Este grupo élite está considerado como uno de los mejores a nivel latinoamericano. El 25 de septiembre del 2006, la Policía Nacional Civil de Guatemala lanzó la masiva Operación Pavo Real para recuperar el control de las cárceles del país. La corrupción en el sistema penitenciario llegó a tal punto que los reclusos habían construido lujosas residencias, una de ellas con finos acabados de madera, billares, jacuzzi, aparatos eléctricos y sótanos secretos para esconder a las personas que secuestraban mientras sus familiares les pagaban los jugosos rescates. Tan solo en Pavón operaban 3 laboratorios de droga. También había criaderos de cerdos y aves de corral, así como mascotas, perros de raza y gatos. Y por supuesto, el asesinato de varios reos. La masiva operación policíaca para retomar el control de Pavón, en la que también participaron elementos del sistema penitenciario y del ejército, dio inicio en la madrugada del 25 de septiembre del 2006.
Se formaron grupos de agentes diferenciados por listones de 2 colores en los brazos, celeste y rojo, y un comando que se separó para tomar el control de la torre interna del penal. Otro grupo de agentes ocuparon las 4 torres ubicadas en el perímetro de la prisión, para controlar el desplazamiento de los reos, y evitar que estos se apoderaran de la torre ubicada adentro de las paredes, desde donde habrían podido contraatacar a las fuerzas de seguridad. Hora y media más tarde, 4 tanquetas del ejército invadieron el penal, con las fuerzas de seguridad avanzando tras ellas y asegurando las casas, champas y bartolinas del reclusorio. En el interior, los reos estaban armados con fusiles de asalto, armas cortas, granadas y bombas Molotov. Para las 6:40, a pesar de haber sido sitiados, abren fuego contra las fuerzas del orden, quienes responden mediante el empleo de una tanqueta y varias ametralladoras, así como gases lacrimógenos. Las demás tanquetas se utilizaron para proteger a los que se desplazaban a pie, bajo el fuego de los reclusos que les disparaban. La policía logró tomar la torreta principal al eliminar con francotiradores a los reos apostados en lo alto. Hora duró el enfrentamiento, que se saldó con la muerte de 7 reos. El operativo en Pavón proporcionó a las autoridades el respaldo que necesitaban para que en las otras cárceles, Granja Penal Canadá, en Escuintla y Cantel, en Quetzaltenango, permitieran requisas profundas y el desmantelamiento de privilegios. Marcó en ese momento el fin de una ola de hechos delictivos causados tanto dentro como fuera de las prisiones y una luz de esperanza para la población agobiada por la marea de extorsiones que empezaba. Una investigación encabezada por el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, donde supuestamente en dicha operación hubo abuso de poder, y acusó injustamente al director de la policía, Erwin Esperisen, el director del sistema penitenciario, Alejandro Yamaitey, y el ministro de Gobernación, Carlos Bielman, y fueron condenados injustamente. Pero después de la operación Pavo Real, en donde se intentó retomar el control de las cárceles en nuestro país, actualmente el control de las cárceles siguen en manos de narcotraficantes y de las pandillas. Y bien, hasta aquí el video. Sé que hay muchas más operaciones y capturas, así como rescates realizadas en nuestro país. Hice esta recopilación que a mi criterio son una de las mejores, quizá y en otro video haga una segunda parte. Comenten si conocen alguna otra operación que merezca estar. Muy bien, ya quedó bastante largo el video, así que nos vemos hasta la próxima.